Génesis 3:15. Antes de pasar al 5, quiero simplemente dejar algo para que lo piensen. Honestamente, a esta altura del partido, yo pensé que iba a haber muchas preguntas, porque ¿en qué sentido? No de lo que vimos, sino los temas que vimos, debería haber disparado un conjunto de incógnitas o nuevas dudas. Y se ve que no ocurrió. Lamento. Pero los temas que vimos debería haber disparado nuevas dudas. ¿Ok? ¿Por qué no se dispararon esas nuevas dudas? No lo sé. Puede ser por un montón de razones. Pero tal vez una de las razones radica en que no estamos acostumbrados a analizar, meditar y cuestionar. Por lo tanto, no aparecen las nuevas preguntas. Pero Génesis 3:15 es importante para entender el desarrollo de, si se quiere, las dos grandes vertientes de lo que es la teología, especialmente relacionada con la soteriología o con la doctrina de la salvación. Sí, existen dos vertientes principales con sus variantes y sus malos entendidos variantes, que por un lado el arminianismo, ¿sí? Don Jacobo Arminio, y por otro lado Calvino con don Juan Calvino, que han desarrollado dos sistemas conocidos como el calvinismo y el arminianismo. Y tiene origen aquí. Vamos a volver al final de la reunión sobre esta parte. Y el problema aquí lo que radica aquí es cuál ha sido el daño que ha causado el pecado sobre la humanidad. ¿Cuál ha sido el daño causado? Porque depende del daño que el pecado causó, usted puede entender que el ser humano está en condiciones de poder responder al llamado de Dios o no. ¿Ok? Y en este capítulo y en este versículo en particular es donde emerge esta duda. ¿Cuál fue el daño que el pecado ha causado? De manera que el hombre aún retiene la capacidad de poder por sí mismo, por voluntad propia, responder al llamado de Dios, o ha perdido esa capacidad, por lo tanto, y viene a desarrollar el concepto de la predestinación y una serie de cuestiones relacionadas con el calvinismo. ¿Okay? Entonces, previo a que uno tome una posición, este es el punto crucial, porque el problema es que no hay ningún versículo de la Biblia que dice, o no lo sé, pero depende de lo que usted entienda sobre lo que ha ocurrido aquí, usted va a entender pasajes, o cuando estudie la doctrina de la salvación, lo va a ver de una forma, o va a buscar la interpretación de los pasajes, especialmente conflictivos, de otra forma, de una u otra forma. Pero cualquiera sea, la consecuencia originada por el pecado, hay una que no hay ninguna duda, no hay ningún cuestionamiento, y fíjese lo siguiente. Génesis capítulo 1 dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora vamos a Génesis capítulo 5. Vamos al versículo 1, 2 y 3. El que quiera leer, le da con voz fuerte. Este es el libro de las generaciones de Adán y el día que se creó Dios al hombre. A su semejanza de Dios lo hizo. Ok. No, hasta el versículo 3. Sí. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Y el día en que fueron creados, y dijo Adán
Ok. Fíjese lo siguiente. Es interesante que el capítulo 4 empieza a hablar de la descendencia de Caín. Pero el capítulo 5 habla de la ascendencia de Adán y, oh casualidad, aparece Seth solamente porque Abel ya se murió. Y esto es para responder un poco el gran conflicto que tuvo estos días Kevin, que cómo jorobó la paciencia y tenía y... ok. El tema, entienda bien lo siguiente. Dice el versículo 1 que, tal como menciona Génesis 1, que fue creada imagen y semejanza de Dios. Pero sin embargo es interesante que el versículo 3, cuando habla de su descendencia y habla de Seth, en este caso en particular, dice que engendró un hijo, ¿a qué cosa? A su imagen. ¿Imagen de quién? De Adán. Ahora, hay que entender dos cosas aquí. O una cosa primordialmente. Acá no significa que la humanidad comienza a nacer con imagen de Adán, entre comillas, y no con imagen de Dios. Recuerden lo que dijimos en Génesis 1:27, que dice, y creó Dios al hombre a su imagen Dios lo creó. ¿Está hablando de qué cosa? ¿La parte física? No, indudablemente está hablando lo que tiene que ver con la parte espiritual, porque dice que Dios sopló en el hombre, en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Dios comparte su naturaleza con el hombre, de manera que el hombre puede llegar a desarrollar relación con Dios. ¿Por qué? Porque si no compartimos la naturaleza es medio complicado. Yo no sé, todo lo que tiene mascota, especialmente gato y perro, tenemos la tendencia a imitar el sonido que producen los bichos. Desde guau guau hasta miau miau y cosas por el estilo. Yo cuando veo que mi gato, los perros se empiezan a ladrar, evidentemente se entiende lo maldito. Ahora yo le agarro a un perro, le digo guau guau y el perro me viene diciendo, dejá romper los quinotos. ¿Quién sos, hermano? Es decir, evidentemente tiene que haber una naturaleza perruna, entre comillas, para que pueda entender cierto tipo de gestos, acciones, movimientos y cosas por el estilo. Usted sabe que los gatos, por ejemplo, no sé si sabía, los gatos nunca se comunican entre ellos diciendo miau. ¿En serio? Ese miau es el acto que desarrollan los gatitos comunicándose con el ser humano, entre comillas. Pero entre ellos nunca se dice miau. Se gruñe, se muerde, se joroba la paciencia, se persigue, pero no dice miau. Y normalmente los animales tienen el desarrollo de olfato que, a través del olfato, reconoce muchas cosas, aun si es un amigo o enemigo, entre comillas. Entonces, cuando dice que Seth fue engendrado a imagen de Adán, no está hablando de la parte física otra vez. Hasta aquí nosotros no sabemos qué significa lo que sería esto que fue engendrado a imagen de Adán, sino por el desarrollo posterior. El desarrollo posterior de la palabra de Dios nos va a decir que de Adán recibió no solamente la naturaleza corrompida, sino también la consecuencia de la naturaleza corrompida. Cuando Dios le dice a Adán y Eva que el día que coman del fruto de este árbol van a morir, de alguna forma yo creo que en Génesis 3:6 la mujer comió y hubo una presunción, hubo un sentimiento, digamos, a favor de lo que le estaba diciendo Satanás y no Dios, porque Satanás le dice, no moriréis. Y la mujer comió y no murió. Así que ha sido indudablemente una presunción a favor de lo que dice Satanás. Lo que la mujer no sabía
ni Adán sabía, y lo sabemos nosotros, porque se completó la revelación de la Biblia, es que cuando Dios le dice, de cierto, van a morir, ¿qué significa eso? Que van a morir. ¿Eh? Ok, te pregunta vos, tucumano. ¿Cuáles son los tres? Sí, ya le tiré. La Biblia habla de 3 muertes, sí, ya dije. ¿Cuáles son las 3 muertes que ocurre a partir del pecado? Muy bien. La muerte física es un proceso que comienza desde la concepción en el seno materno hasta el día que digamos que físicamente estamos fritos, y la realidad es que si queremos saber si alguien está muerto, si empieza a echar olor. Tengo la impresión que en la habitación de los hombres hay unos cuantos cadáveres ahí adentro. Pues el olor que están echando da calambre el asunto. ¿Okay? Pero el punto central es que indudablemente un cuerpo inerte comienza un proceso de decomposición. También la muerte eterna, que es la condenación eterna por causa de nuestro pecado. ¿Y la muerte espiritual qué es? Separación. Ok. La palabra de Dios, cuando habla de muerte, siempre la muerte significa una palabra. ¿Qué significa la muerte? La muerte siempre significa separación. La muerte espiritual es que el ser humano se produce la ruptura de su relación con Dios. La muerte física es un proceso y la muerte eterna es consecuencia del juicio final de Dios. ¿Se entiende el concepto? Por causa de nuestro pecado. Cuando la Biblia dice que Cristo venció la muerte, ¿qué significa? Por ejemplo, No, ¿qué significa? Muy bien. ¿Cómo? Cuando murió la cruz, venció la muerte espiritual, porque se volvió a vivir con nosotros cuando resucitó de la tumba, muerte física, ¿no? A ver. ¿Vos decís que la cruz, el ser humano volvió a unirse espiritualmente con Dios? ¿Dijiste vos eso? ¿Que el ser humano se volvió a unir espiritualmente con Dios? No, se restableció la conexión Entre Dios y los hombres. por medio de Ok. Es grave lo que está diciendo. Vamos a ver eso. ¿Cómo se resuelve esas 3 muertes? Digamos que la muerte espiritual se resuelve porque el hombre se reconectó con Dios. Digamos, vamos a ver eso. ¿Qué más? La resurrección nos devolvió la esperanza también. ¿Cómo resuelve el problema de la muerte física? Porque nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador seguimos muriendo. O sea que la muerte física no se resolvió. El pastor Casero dice no. ¿Y la muerte eterna cómo se resuelve? Claro. Pero, perdón, ¿lo que se va al infierno no tiene vida eterna? Entonces, porque tiene que tener una vida eterna para poder ser castigado eternamente. se llama muerte eterna, separación. Capítulo, versículo. La segunda muerte. Ah, no dice muerte eterna. Ah, No es la segunda vida, es la segunda muerte. está bien, pero no dice muerte eterna. Bueno, sí, pero el contexto, bueno, está bien. Bueno, escúchame una cosita, está bien el contexto. Luego lo siguiente. ¿Cuál es la gran discusión de Pablo en 1 Corintios capítulo 15? ¿Cuál es el tema de discusión? ¿Cuál? La resurrección del cuerpo. ¿Ok? Cuando Cristo muere en la cruz, resuelve el conflicto generado por las 3 muertes.
La muerte espiritual se restablece a partir de cuando la persona cree en Cristo como su Salvador. ¿Okay? No es que la cruz del ser humano puede volver en relación con Dios. De hecho, la persona que no cree en Cristo sigue estando muerta espiritualmente, sigue estando separado con Dios en su relación. La restauración de la relación con Dios se produce solamente en el momento que creemos en Cristo. Ergo, cualquier persona que antes de creer en Cristo como su Salvador tiene la presunción de tener relación con Dios, por el medio que sea, el tal es un chamullero embersero. No importa que sea cristiano, católico, evangélico, bautista o musulmano o lo que sea. ¿Ok? Si no es a través del Señor Jesucristo, no hay una nueva vida espiritual. ¿Ok? Y esa relación con Dios se restablece cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador personal. La muerte física se va a resolver por medio de la resurrección. Por eso la Biblia nos habla de diferentes etapas de la resurrección. De hecho, en la Biblia, Cristo habla de dos resurrecciones. La resurrección para vida y resurrección para condenación. Así que en algún momento se va a producir la resurrección, primero para vida, y Pablo establece este orden en 1 Corintios 15. Dice, primero Cristo, las primicias, luego nosotros, y así sucesivamente. Y yo creo que 1 Corintios 15 es un conflicto a resolver para lo que tiene la teoría, lo desarrolla la teología pactista, porque no puede entender que la Biblia habla, la resurrección para vida ocurre en diferentes etapas. No lo voy a complicar la vida, si alguien me trae las etapas de la resurrección para vida, lo charlamos. Se ganó el kilo de helado. Pero después se produce la resurrección para condenación, que es un momento, se produce un momento determinado, y todos los que murieron sin Cristo, desde Adán para acá, van a resucitar para condenación. Y esto aparece en Apocalipsis capítulo 20, en el juicio gran trono blanco, donde todos los que murieron sin Cristo, murieron bajo la condenación del pecado, van a ser resucitados, van a escuchar el juicio de Dios y van a escuchar la condena de Dios, que ya está establecida esa condena. Si alguien me trae un versículo que diga que la condena ya está establecida, así que cuando en el juicio gran trono blanco, en ese momento ya la condena está establecida y está escrita. Si alguien me trae ese versículo, se ganó un cucurucho. Y lo que hace Dios simplemente es ejecutar esa condena. Exactamente. Juan 3:17, pero lo que pasa se termina hace 2 segundos. No, pero justo iba a decir, se terminó y no levantó la mano, lo tiró. ¿Ok? ¿Viste? En capítulo 20 de Apocalipsis, pero es más barato la más cercana. Capítulo 20 de Apocalipsis, lo que Dios hace simplemente, honestamente, si alguien me dice cuál es la base del juicio de Apocalipsis 20, es interesante entenderlo. Dios ya no hay condenación. Dios no emite veredicto de condenación, porque lo que llegaron a esa instancia ya ha sido condenado. ¿Ok? Lo que Dios hace son 2 actos, Apocalipsis 20, y luego de esos 2 actos ejecuta la condenación y los tira al infierno, los lanza al infierno, y la Biblia lo llama la segunda muerte. ¿Ok? Que es indudablemente una muerte eterna. ¿Por qué? Porque eternamente van a sufrir castigo por causa del pecado, de su pecado. ¿Ok? Y dicho sea de paso, la vida eterna, ¿ok?, es un concepto que habla sobre la calidad y el tipo de vida que Dios extiende a aquellos que han creído en Cristo como su Salvador personal. O sea, por eso la vida eterna, tal como aparece en la Biblia, no se aplica a los que van a ser condenados, porque es
un tipo en cuanto a calidad y cualidad de vida que Dios extiende a aquellos que han creído en Cristo como su Salvador personal. ¿Ok? Entonces, no hay ninguna duda, fuera de toda esta cuestión, lo sabemos después por el desarrollo de la palabra de Dios, es lo que la humanidad comienza a recibir, es la naturaleza ya corrompida y caída de Adán. ¿Ok? Y aquí es muy claro que Adán, que fue engendrado a imagen de Adán, no de Eva, aunque evidentemente, a no ser que usted cree que en ese momento ya existía esta técnica, que Adán congeló su esperma y apareció cualquier mujer y alquiló el vientre, no, si no es así, fue por sistema tradicional, un acto de intimidad entre el hombre y la mujer, entre Adán y Eva, que fue concebido y nació Seth. Pero la palabra de Dios dice claramente que es Adán, no Eva, el que transmitió esta imagen, semejanza a sus hijos. ¿Se entiende el concepto? Estamos acá, nos perdimos. Y Adán transmite todas las consecuencias del pecado, tanto la naturaleza, por eso pecamos, y recuerden que nosotros no somos pecadores porque hacemos pecado, sino que pecamos porque somos pecadores. O sea, nosotros pecamos por el simple hecho de manifestar nuestra naturaleza. ¿Se entiende la idea? Y dice claramente Génesis 5 que Seth fue engendrado a imagen de Adán. ¿Okay? Y como le decía, las consecuencias, entonces ya Seth nace muerto con la muerte espiritual, ya nace con la condenación eterna y ya nace con la muerte física. Entonces, por esa razón, la humanidad entera, y usted también, mi amigo, necesita de Cristo. Porque solamente Cristo puede resolver el problema desatado a través o como consecuencia del pecado de estas tres muertes. ¿Ok? Por eso la Biblia, después del Nuevo Testamento, nos va a revelar acerca de esta situación y habla de lo que está en Adán. Si toda la humanidad está en Adán y parte de la humanidad, por la gracia de Dios, pasó a ser parte, estar en Cristo, el postrer Adán. ¿Ok? Entonces la Biblia lo que empieza a desarrollar el concepto de Adán como cabeza, o sea, usted quizás va a encontrar en los comentarios, al comentario que habla de Adán como cabeza federal de la humanidad. Es correcto el concepto, pero lo que no me gusta es que, por qué motivo nunca desarrolla el concepto que significa cabeza federal, y Cristo como cabeza de la nueva, digamos, de un nuevo grupo de personas que son los que estábamos en Adán y por la gracia de Dios ahora estamos en Cristo, en el postrer Adán. ¿Se entiende un poco la idea? ¿Se entiende el concepto? ¿Ok? Entonces, no hay forma que usted deje de estar en Adán y pasar a estar en Cristo si no es por medio de una convicción de que sos pecador o pecadora, que no hay solución para el problema de tu pecado por tu propio esfuerzo y solamente es a través de Jesucristo que llegamos a ser trasladados, tal como aparece en Colosenses 1:13, del reino de las tinieblas al reino de luz de su Hijo amado. No hay forma de que encuentres salvación, solucionar el problema de tu pecado si no es a través del Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Se entiende el concepto? Ahora, la naturaleza caída es una naturaleza que fue desarrollada a imagen y semejanza de Satanás en el sentido de, porque nosotros adquirimos todos los si se quiere, ¿cómo diría? Los vicios, ¿sí?, de la naturaleza de Satanás. Uno de estos vicios tiene que ver con la exaltación de nuestro yo. ¿Okay? La psicología nos dice
disculpe por todos los psicólogos o los que quieran estudiar psicología, la pseudociencia, la psicología nos dice que el problema del hombre moderno es que tiene una subestimación de su ego. Yo creo que es a la inversa. Tenemos una sobreestimación de nuestro ego. Esta es la realidad. Y es lo que nos impide reconocer nuestra condición delante de Dios y la necesidad de Cristo como medio para salvación. Mire, esto se ve en los hijos. ¿Usted conoce algún caso? Yo tuve casos donde le hablé sobre un hombre que estaba divorciado, criaba a sus hijos solo y tenía una hija, y yo un día me fui y le expliqué, mirá, necesitas hacer algo. Claro, los hombres como que no prestamos atención a estas cosas. La hija estaba creciendo, dejó de ser una nena, su cuerpo empezó a desarrollarse y seguía usando la ropa de la nena. Lo que era una remera ahora se transformó en un top. ¿Qué quiere que le diga? Indudablemente. Lo que era una bermuda se transformó casi en un short barra ropa interior. ¿Por qué? Porque el cuerpo, tanto hombre como mujer, el cuerpo se va transformando, inevitablemente. Entonces un día hablé con él sobre esta situación para que preste atención, sobre todo enseñarle a su hija que ya no es una nena de 10 años, 8 años, y que cierto tipo de comportamiento vos deberías explicarle que debería tener cuidado porque indudablemente el cambio de su cuerpo hace que cierto comportamiento ya provoca cierto tipo de situación que antes una criatura de 5 años no provocaba. No es que ella quería hacerlo, ni tampoco de la parte de frente viene con una cosa rara, simplemente porque hay un cambio, esto es inevitable. ¿Okay? Y la respuesta de él fue, ¿qué está diciendo? ¿Mi hija es una prostituta? ¿Cuándo dije tu hija es una prostituta? Es más, le ofrecí, le dije, ¿por qué no habla con Silvana para que un día la lleve tu hija a comprar ropas, acorde a su desarrollo físico? Pero su respuesta fue que yo estaba diciendo que la hija era una prostituta. Pero esto forma parte del orgullo humano que no le permite reconocer en relación con Dios de nuestra necesidad de Dios y la imposibilidad del hombre de resolver el problema. Es más, ¿por qué es que cuando uno le presenta el Evangelio a alguien, sigue aferrado a su creencia, a sus tradiciones y lo que cada uno considera que está bueno? Porque es su orgullo, que no le permite reconocer que lo que es mío está mal y lo que viene de Dios es lo correcto. No le permite. Y esto es lo que hace precisamente que nos sintamos, además, rechazo cuando alguien quiere compartir el Evangelio. Y buscamos la forma de evitar todo tipo de contacto con el Evangelio. Forma parte de este proceso porque, ¿por qué será? Ahora, quiero decir algo. El hecho de que el ser humano comienza a nacer con una naturaleza corrompida no significa que está incapacitado de relacionarse con Dios. No significa que deja de tener una parte inmaterial que es eterno. Pero tampoco significa que el ser humano que nació bajo la condenación del pecado carece de las normas de Dios. De manera que moralmente, al rechazar las normas de Dios, se está condenando a sí mismo. Vamos a Romanos capítulo 2. Sí, 14, 15. El que tiene lo puede leer. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles a ellos, o defendiéndoles sus razonamientos. Ok, fíjese un detalle.
En el mundo evangélico se ha desarrollado un concepto que es roza con lo que es la tabla rasa. ¿Se acuerdan? Hablaba al principio de esta tabla rasa, y la idea de que el ser humano nace vacío, hueco de todo tipo de contenido. Que lo que el ser humano desarrolla, o sea, la adquisición del contenido del ser humano pasa por la experiencia. ¿Sí? De ahí viene el desarrollo del concepto de lo que es la filosofía del empirismo. ¿Ok? De la experiencia, desarrollo empírico, es lo que adquirimos, nuestra experiencia, y por lo tanto el desarrollo de nuestra vida después. ¿Ok? Y si acá yo le decía que es un concepto que también parte de esta base también, el psicoanálisis con Freud, y va a hablar sobre cómo es que las relaciones humanas generan los conflictos o los traumas en el desarrollo de la vida de un ser humano. Y a partir de allí Freud va a desarrollar conjunto de conflictos humanos generados a partir de la relación con su papá, relación con su mamá, relación con su esposo, su esposa y lo que sea. ¿Ok? Freud desarrolla lo que usamos mucho, es el concepto como, por ejemplo, lo que es el Edipo. ¿Ok? Y Freud lo toma a partir de... ¿De dónde sale la palabra Edipo? Lo toma a partir de Edipo Rey, un rey de la literatura griega, un rey que se llama Edipo, y genera, según Freud, este conflicto en el triángulo amoroso entre padre, madre e hijo. ¿Ok? Y cuando este triángulo amoroso no está resuelto, se produce el Edipo, esa relación enfermiza con la relación con su madre, entre comillas. Es decir, que es fruto no de una naturaleza caída bajo la condenación de Dios y que tiene la ley escrita de Dios en su corazón, sino proviene de la experiencia. ¿Se entiende? El mundo cristiano hemos desarrollado conceptos de relaciones casi, digamos, lindante, bordeando esta idea tabla rasa. De manera que hoy enseñamos que nosotros somos los culpables de que alguien no cree en Cristo, y los padres por su vida hacen que sus hijos no lleguen a creer en Cristo como su Salvador. Si vos sos un padre bíblico, ¿ok? Ese testimonio va a llevar a tu hijo a creer en Cristo. Si sos un padre no bíblico, ese testimonio va a llevar a tu hijo a rechazar a Cristo. ¿Ok? Hace poco estaba hablando con un pastor y él me contaba que estoy viviendo acá, y la obra está acá, y tengo no sé cuántos kilómetros de distancia, y tengo que viajar, y vuelvo tarde a mi casa, y mis hijos muchas veces llegan cansados, y esto repercute que el día lunes tienen que levantarse temprano, y entonces están cansados, y entonces sufren. Y me dijo el pastor, este es un pastor joven, me dijo, tengo miedo que mis hijos el día de mañana rechacen a Dios y su obra por lo que está sufriendo. Yo no le contesté, yo lo que pensaba entre mí, negro, está viajando en coche. Yo hasta te lo puedo llegar a entender si me decís que va en carreta, van caminando, hace 200 kilómetros caminando. O sea, va a venir a la comunidad del coche, pero no importa. Pero lo que este hombre, este hermano, estaba transmitiendo es el concepto existente en el mundo cristiano de la existencia de este tema de la tabula rasa, y nosotros, nuestros hijos
van a creer en Cristo sí o no, el incrédulo va a creer en Cristo sí o no, en función de la experiencia que él adquiere con los padres o con los creyentes. ¿Se entiende el concepto? Y yo he escuchado hasta el cansancio y lo he creído, acerca de la gran responsabilidad que tenemos los padres de lograr llevar, digamos que por nuestro testimonio, que nuestros hijos crean en Cristo o no. Yo he conocido pastores y han sido realmente, yo, por la gracia de Dios, realmente tengo mis 2 hijos, mis 3 hijos, los 2 varones acá y mi hija en otro lado, pero también congregándose, una hija con otra mujer. Perdón, ¿es verdad o no que tengo otra hija, Ludmila? ¿Viste? Todos los hermanos ciudadanos saben que tengo una hija que de otra mujer, que desgraciadamente está lejos mío en el sentido que se está congregando en otra iglesia. ¿Qué dijo? No. Yo no dije cómo. Es más, te puedo asegurar, preguntarle a Silvana, que era chiquitita un día, ella la tenía UPA, la dejó, si anda a buscar a tu papá, me vino a buscar a mí y me pidió UPA. ¿Ok? Pero el punto central es que por la gracia de Dios, mis hijos han creído en Cristo como su Salvador. Pero yo tengo en mente un pastor que ha sido padre muchísimo más ejemplar de lo que yo he sido, de lo que soy. Tiene 3 hijos y uno de ellos no quiere saber nada con el tema del concepto de creer en Cristo. Yo tengo un vecino, diré a un amigo, que ambos desde chiquito empezaron a congregarse con su hermana. La hermana actualmente está sirviendo al Señor, congregándose, ¿sí?, en una iglesia bautista y sirviendo con su marido. Él no quiere saber nada. Cuando yo pregunto por los padres de ellos, ambos coinciden, tanto la hermana como él, acerca de los buenos padres que han sido. Pero para él, todo lo que tiene con la Biblia es un verso. ¿Cómo explicar esto cuando es más, si vamos al caso, ¿quién puede dejar de reconocer que Dios ha sido un Dios amoroso con su primera creación, que Adán y Eva? Les ha dado de todo. Los ha puesto en un ambiente totalmente ideal para el desarrollo de su vida. Es más, de hecho, Adán y Eva se rascaron 4 manos, no tuvieron que hacer nada. Dios plantó el huerto. Dios le dejó todas las cosas servir en bandeja. ¿Ok? Pero ellos se rebelaron contra Dios. ¿Dios ha sido un Dios malo con ellos? Indudablemente no. Ahora, el gran problema, y yo he conocido padres que han sufrido y sufren porque porque creen que o sienten culpa por algo que ha hecho en algún momento de su vida y ellos consideran que eso afectó a sus hijos, por eso hoy no están en el Señor. Ahora, quiero decirles algo, si esto es así, entonces Dios no podría condenarlo, porque me tiene que reventar a mí, porque por mi causa, alguien no creyó, por mi causa mis hijos no están en el Señor. Pablo en Romanos dice que el ser humano no llega a este mundo vacío. El ser humano llega teniendo la ley de la obra de la ley escrita en su corazón. Es decir, que el ser humano, y de hecho Pablo en este proceso de capítulo hace comparación con los judíos y le dice a los judíos que el hecho que usted tenga la ley escrita, la revelación escrita, no le da salvación, no la acerca y no la pone en una posición particular de salvación. Y lo compara con un gente que no tiene la ley escrita, pero tiene la obra de la ley escrita en su corazón. Y dice, este hombre que tiene la obra de la ley escrita en su corazón y hace aquella obra que es de la ley,
te condena a vos. Que tiene la ley escrita no lo cumplís. Entonces para la conclusión Pablo es que lo importante no es tener la obra, sino cumplir la ley. Ellos no tener la ley escrita, sino cumplir. Este es un poco el argumento que Pablo va desarrollando, capítulo 2 de Romanos. Y el otro argumento es contra el otro argumento que tenían los judíos para decir que estaban justificados delante de Dios, que era la circuncisión. Entonces Pablo escribe en Romanos 2 para atacar ambos presupuestos que los judíos desarrollaban, de que ellos eran aceptos delante de Dios por estas causas. Es decir, que usted y yo nacemos con una naturaleza pecaminosa que nos lleva hacia el pecado, que reproducimos el pecado en nuestra vida porque somos esclavos del pecado. Pero no quiere decir que no tenemos conocimiento. ¿Se corta la luz? No quiere decir que no tenemos conocimiento de la moral de Dios. Por esa razón, aún un ser humano, aunque no haya escuchado la predicación del Evangelio, recibe la condenación por causa de rechazar la ley moral de Dios. Esto se lo digo porque vieron que está toda esta discusión, ¿qué pasa con un niño que está en medio de la Amazonía y nunca se le presentó el Evangelio? De hecho, hoy sabemos que aún hay tribus en la Amazonía que no ha establecido relación con, digamos, la población fuera de su círculo. De hecho, en el Océano Índico, hace poco ocurrió, hace un par de años, hay una isla, se ha logrado fotografiarlo por satélite o lo que sea, es una tribu que está allí en el medio de la isla y no tiene ningún contacto con el mundo exterior y son agresivos a todo lo que se acercan. No misionero. Es un tipo que dijo voy a ir a predicar el Evangelio, se subió a un barquito, está prohibido acercarse a esa isla. Por ley no se puede. Gatilló a un barco pesquero, dijo déjame ahí, y el tipo no terminó de pisar la playa que lo liquidaron. De hecho, el barco pesquero fue después ubicado y la multa que recibió fue impresionante. Entonces, uno dice, ¿qué pasa con esa gente? ¿Vieron que es una pregunta habitual? ¿Le ha pasado una vez que le pregunte esas cosas? Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es algo muy interesante y es que el hombre no llega a este mundo sin tener conocimiento de la ley moral de Dios. Por eso el hombre aún recibe la condenación por causa de su pecado. Ergo, mis hijos tienen la plena responsabilidad delante de Dios, sea que he sido un buen o mal padre, tiene la plena responsabilidad delante de Dios de sus propias decisiones, no porque yo he sido un mal o buen padre. El otro día que hablaba con Pastor Casero le estaba contando que conocí un caso muy interesante. Padre borracho y golpeador. El tipo tiene 2 hijos. Uno huele el alcohol a 500 al agua y vomita. Y vos decís, ¿por qué ese rechaza el alcohol? Por mi viejo, te dice. El otro es un borracho. Y pregunta, ¿por qué sos borracho? Por mi viejo. ¿Se entiende la idea? Nuestros hijos en algún momento de desarrollo de su vida tienen la plena capacidad para juzgar lo que es correcto e incorrecto. Tiene la plena capacidad para entender el Evangelio de Cristo y decidir si va a creer en ese Evangelio o no, independientemente de lo que yo he sido como padre. Yo digo, si usted en algún momento va a hacer una conferencia sobre la familia y quiere invitarme a predicar acerca de la responsabilidad de los padres para la salvación, digamos, como instrumento fundamental para la salvación de nuestros hijos, le digo, olvídese. Yo le voy a hablar sobre la responsabilidad de los padres porque la Biblia nos enseña, nos establece principios respecto de
la responsabilidad de los padres con respecto a nuestros hijos. Existe esto, no hay ninguna duda. Pero lo tengo que hacer, lo tengo que cumplir, tengo que desarrollarlo, porque son los instrumentos que Dios me ha dado para administrar la vida de mis hijos. Porque la vida de mis hijos no son mías. Es una vida propia que Dios le ha dado y me ha encomendado a mí la responsabilidad de administrar esa vida para guiarlo hacia el desarrollo o darle las herramientas para que nuestros hijos desarrollen su propio camino en obediencia a la palabra de Dios. Pero esa es decisión de ellos. Yo lo tengo que hacer porque tengo que dar cuenta delante de Dios el día de mañana por lo que haya hecho bueno o malo en esta vida en el tribunal de Cristo. ¿Okay? Un día tengo que dar cuenta acerca de la administración de lo que Dios me ha dado. Pero yo no determino si mis hijos van a creer o no. Eso siempre ha sido la gracia de Dios. Siempre ha pertenecido a Dios la facultad o la decisión de salvar. No es mía. ¿Ok? Yo, si puedo dar un consejo al padre, le digo, evite de torturarse con toda esta estupidez, porque le guste o no le guste, haya hecho bien o mal, sus hijos tienen voluntad propia y decisión propia y tienen conocimiento propio del Evangelio o de lo que es bien o mal, o la ley moral de Dios, para tomar una decisión. Y esto ocurre con toda la humanidad. Yo crecí con un montón de predicaciones donde escuché cómo el testimonio de una persona, de un creyente, llevó a otro a conocer a Cristo. A la distancia ahora analizo esas historias, tengo que reconocer la verdad, muchas de estas historias incomprobables. Verso. Y los casos, y otro que digo, es cierta esta historia, pero no tengo forma de relacionar la salvación de una persona con el testimonio de ese hermano. ¿Sabe por qué? Porque Corintios me dice claramente que el hombre natural, que es el hombre sin Cristo, no percibe las cosas de Dios. Él no puede distinguir cuándo un testimonio es bíblicamente correcto, cuándo no lo es, si no conoce la Biblia. Y dice claramente que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. En otras palabras, usted y yo debemos desarrollar el testimonio cristiano porque es lo que a Dios le agrada. Porque es ante Dios que el día de mañana, luego del arrebatamiento, se va a constituir el tribunal de Cristo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, donde es un tribunal, no es un tribunal, es un podio de premiación, esta traducción tribunal es terrible, según dice Pablo que hayamos hecho en esta vida, bueno o malo. Otra vez, bueno o malo moralmente, de la perspectiva humana, no. Porque nunca hemos sido llamados a hacer lo que es correcto para el ser humano. Entienda bien. Por eso nosotros queremos adaptar muchas veces nuestra vida a la vida de un ser humano de este mundo sin Cristo. Y creemos que eso es el testimonio. No, señor. La palabra bueno, agartos, búsquelo después, es una palabra muy interesante. Esa palabra bueno se utiliza en la Biblia para referirse a quién, en el Nuevo Testamento. A Dios. Es decir, que me está hablando de lo que es bueno según Dios. Lo bueno o malo según la ley moral de Dios. Es decir, que el día de mañana Dios no te va a preguntar, si no vas a premiar, porque si te levantaste le seguiste haciendo una mujer embarazada en el colectivo. Yo no soy ustedes, pero en algún momento de mi vida me puse rebelde con esta premisa, y cuando subía una mujer embarazada, ¿sabes qué hacía? Me hacía dormido para que no me hinche. Y una vez me pasó una mujer atrás mío, joven, me tocó el hombro, y abrí los ojos, me di vuelta, le miré, pregunté qué quería, me dijo, es una mujer embarazada. Y yo le pregunté, ¿y cuándo te vas a levantar vos? Y me di vuelta a seguir durmiendo. Claro, loco, levantate vos, ¿para qué me llamas a mí? Yo le puedo tener una vieja de 900 años que no se puede parar,
Pero una mujer joven como yo, ¿para qué me llamas a mí? Tipa reventada. Pero bueno, el tema es eso. Dios no te va a preguntar por eso, mis hermanos. Si cuántas veces te hiciste dormido y te hiciste bien el Gil, perdón por los cordobeses, vieron que en Córdoba el Gil es una palabra muy fea. O sea, estamos en Buenos Aires, así que usamos la palabra Gil. Así que a todos los cordobeses, manga de gilastro no me hinche. En fin, entonces, pero sí vas a tener que dar cuenta de lo que es bueno o malo conforme a la ley moral de Dios. Es decir, lo que está revelado en la palabra de Dios. Porque recuerden Romanos 1, 16, 17 dice que la justicia de Dios, que el Evangelio de Cristo revela la justicia de Dios. Entonces lo que Dios te va a preguntar para premiar en el tiempo del tribunal de Cristo, este famoso bimá en el griego, es lo que hiciste bien o mal conforme a la palabra de Dios. Vos me decís, pero Dios, mirá, aquí el negro, según la teoría de Litterim, nunca trabajó, qué sé yo, en una obra de caridad, digamos, en un comedor popular o cosas por el estilo, pero lo estás premiando. Y yo que toda la vida trabajé en comedores populares, cosas por el estilo, me preocupé que cada enemigo del Litterim tenga su panza llena, a mí no me premiaste. Y yo te voy a decir, pero macho, yo te di la ley, la justicia a través del Evangelio, ¿qué hiciste con eso? Este es el punto que vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Así como sin la ley moral de Dios somos condenados, ahora que hemos creído en Cristo, ahora tenemos el conocimiento de la ley moral de Dios por medio de la revelación de Dios, Dios te va a preguntar qué hiciste con eso. Este es el punto central. Y es lo que vamos a tener que responder ante Dios. ¿Se entiende el concepto? Entonces, lo que yo le digo es esto. Aunque usted y yo tengamos la naturaleza caída, seguimos siendo responsables de nuestras propias decisiones morales delante de Dios. Porque aunque nosotros a partir de Adán recibimos esa naturaleza caída, no estamos exentos del conocimiento de la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo nos va a decir, Romanos 1, Romanos 2, hay dos revelaciones de Dios. La revelación de la creación, y Pablo le dice a los gentiles de manera que no tiene excusa, y le dice a los judíos que tiene la ley escrita de Dios y no tiene excusa. Y en el medio te dice, y quiero que sepas algo. El gentil, aunque no tiene la ley escrita, también conoce la ley moral de Dios que está escrita en su corazón. ¿Ok? Porque si no, ese tema de la conciencia no existiría. Fíjese un detalle, ¿no? Hay dos cosas, o varias cosas, pero hay dos cosas que el ser humano intenta que desaparezcan. Una de las cosas que quiere que desaparezca es el concepto de la conciencia. Y te dice, la forma de desaparecer es decirte que es tan mal que vos sientas culpa. Y cuestiona el cristianismo diciendo que nosotros traumamos a la gente hablándole pecado, imponiéndole un concepto de culpa. Y en el mundo cristiano existe toda una corriente hace rato para acá que empieza a modificar el Evangelio y ya no habla de pecado, habla de los errores. Y claro, una cosa que diga, qué bacana, ¿cómo me equivoqué acá? Desde que empezamos práctica de campamento, hay un nivel de este jueguito que no puedo pasar. Ya me perdí todos los bonus de la vida gratis que existe, me los perdí por estar acá. Y el otro día, antes me dije, lo voy a agarré, y estaba por ganar y toqué mal 2 recursos para hacer explotar todo, y me quedó parte y perdí el juego. Y dije, qué macana, che, ¿cómo me equivoqué al tocar los recursos de esta forma y de la otra? Claro, fue un error. ¿Qué pasó?
Y estuve toda la noche con un cargo de conciencia impresionante y no, nada, mentira, más sí, el celular me fue a dormir. Y más, estuve toda la noche peleando con los dos malditos mosquitos que me estaban picando por todos lados. Bueno, ese es el tema. Si es un error, no podemos llevar a la gente a hacer un examen de conciencia. Y esto forma parte. Y hay una frase que no sé si usted la ha escuchado una vez, que dice así, para predicar el Evangelio. Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. ¿Escucharon una de esas frases? Así comienza el Evangelio. A lo que yo le digo, mire hermano, o cualquier persona, Dios no tiene un propósito para una persona sin Cristo, más que la condenación eterna. Dios no tiene propósito para la vida de cualquier persona sin Cristo, no lo tiene, más que la condenación eterna. Porque el propósito de Dios es para aquellos que han creído en Él, Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para las buenas obras que Él prepara de antemano, para que nosotros los que hemos creído en Cristo anduviésemos en ella. Y no hay ninguna parte de la palabra de Dios que habla del propósito para una persona sin Cristo. El único propósito de Dios para esa persona sin Cristo es la condenación eterna y se acabó el tema ahí. Bueno, estos son parte del intento de generar un evangelio online falso y que hace que el incrédulo escuche y lo encuentre amigable. Sería una especie de gospel friendly o friendly gospel, ¿cómo sería? Gospel friendly. ¿Vieron que está ahora este tema de bueno, no sé, igual. Esto está visto los animales friendly, o sea, son ambientes amigables para los animales, bueno. Queremos crear un gospel, un evangelio falso para que sea amigable para el incrédulo. Nuestro querido Luis Palau, lamento mucho porque para mí algunos de sus libros han sido mucha bendición. ¿Okay? De hecho, yo tengo una versión del libro de Spurgeon, Discurso a mis estudiantes, donde él prologa esa edición del libro. Cuando estaba en la secundaria siempre llegaba tarde toda la mañana porque me levantaba y me escuchaba, había media hora, que era un discípulo de un mexicano, no me acuerdo, se llama Torre de apellido, que compartía, digamos, enseñanza de Luis Palau. Y porque me quedaba escuchando hasta el final, perdía el colectivo que me llevaba en horario al colegio y siempre llegaba tarde. Y recuerdo que el jefe de preceptor era un tipo con una cara de malo, se paraba en la puerta, tocaba el timbre, el negro se paraba en la puerta. Y vos viste que era entrar rajando y te paraba ahí. Nombre, apellido, división, año de división, ¡ta! Te pasaba la media falta. Y un día el tipo me dice, ¿por qué llega tarde todos los días? La verdad que fue una bendición porque le di un folleto y le expliqué por qué. Gracias al Señor que a partir de ese día nunca me pasó media falta porque voy a quedar libre ese rato. Pero este buen hombre en algún momento se fue apostatando de la fe, terminó asociando con, por ejemplo, una organización de Estados Unidos que lo patrocina, en muchos eventos lo patrocina, pone guita, que es la iglesia cuadrangular. Una vez fue a predicar en una campaña a la India y él le dijo a los hindúes que ellos debían enamorarse de Cristo. Yo me imagino esta gente llegó a su casa, tenía 22 dioses y ahora puso el dios 23. ¿Ok? Así que el tema es eso. La forma de anular que la conciencia que te dice, Pablo en Romanos 2, algo que es conforme a la ley moral de Dios o no, te lo hace desaparecer de forma del Evangelio. El otro tema que la ciencia se preocupa hacer que desaparezca es la autoría de la creación que es Dios. ¿Alguien me puede decir por qué motivo es importante que desaparezca Dios de la creación? Porque yo creo que su hermano entiende este principio, que esto está en todos lados. ¿Por qué es importante que Dios desaparezca como autor de la creación?
¿Sabe por qué? Porque el autor tiene derecho. ¿Ok? El derecho de Dios sobre la creación y sobre la humanidad viene desde el acto de la creación. Todo lo que tiene autoría en una obra escrita, audial, ¿no? ¿Cómo se dice? No, o sea, por ejemplo, una canción, no, sí que yo, pero tiene una palabra, o visual, o que sea. Alguien tiene una obra, una pintura, que tiene patente una creación, tiene derecho sobre su obra. Entonces, el derecho de Dios sobre su obra y la determinación de Dios sobre su obra nace de allí, de la autoría de la creación. La razón por la que el hombre se rebela contra Dios, entre otras cosas, rechaza ese derecho de Dios sobre ellos. Y si el hombre puede realmente demostrar que lo que dio origen es algo amoral, es decir, que Dios no existe. Es lo que le dije el otro día. La existencia de la moral objetiva me habla de la existencia de Dios. Entonces, lo que sí da origen es un elemento inerte y carente de moral, quiere decir que lo único que existe en este universo es mi moral subjetiva. No existe una moral objetiva que me dice lo que la moral objetiva dicta, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto e incorrecto. ¿Se entiende el concepto? Estamos acá, nos perdimos. Bueno, muchos de estos temas, si quieren, puede hablar con los integrantes de Misitec, pero porque en el estudio de Romano hemos desarrollado estos conceptos. ¿Ok? Entonces, no queremos que exista Dios, por eso podemos nosotros en esta evolución de la moral subjetiva se transforma en la moral, en la relatividad moral. Lo bueno o lo malo es lo que yo digo. Y esto es el fundamento de todo lo que es la ideología de género. ¿Okay? Lo que importa no es la objetividad de la ciencia que te dice cuándo una persona es hombre y cuándo es mujer. Uno es hombre o mujer según lo que yo digo. Yo digo que soy una mujer, o un caballo, o un delfín, o una cucaracha, o género fluido, el otro lo tiene que aceptar. Porque la moral, lo correcto y incorrecto es lo que yo digo. Relativismo moral. ¿Se entiende el concepto? Entonces, el problema es esto. Si no existe Dios, entonces la moral nuestra es lo único que existente, lo único correcto. Pero si existe Dios, entonces existe una moral objetiva fuera del ser humano. Y el rechazo del ser humano a Dios tiene que ver con estas cuestiones también. ¿Se entiende el concepto? Entonces quiero que entienda esta gente. Usted puede rechazar a Cristo y decir, no me interesa el Evangelio de Cristo, pero eso no lo libera de la condenación eterna, porque existe la ley moral objetiva de Dios. ¿Se entiende? Usted puede decir, a mí no me interesa lo que dice la ley, el Código Penal. Yo quiero violar a alguien, quiero robar a alguien, lo voy a hacer, pero existe lamentablemente una ley objetiva fuera de tu pauta, tu propia ley, por eso te condena. ¿Se entiende la idea? Entonces, que usted hoy rechace a Cristo, porque usted considera que esto es mentira, no lo absuelve de la condenación de Dios, porque hay una ley moral objetiva fuera de usted que te condena. ¿Se entiende? Por más que usted crea que lo que usted está haciendo está bien, la ley objetiva fuera de usted lo condena. En esta sociedad, en las relaciones cotidianas, porque usted le puede decir, a su padre le dice, en esta casa la cosa es así. Cuando comemos,
ustedes tienen que preparar la mesa, cuando termina usted tiene que levantarle a sus hijos y lavar los platos. Y usted dice, papá, mamá, ¿todo bien? Yo no lo quiero hacer. Y vas a cobrar, macho. Oye, pero yo digo que no quiero hacerlo, pero hay una ley que está por encima, por fuera de tu ley, que es la ley de los papis, te dice hacelo, o porque te corto el pescuezo. ¿Ok? ¿Se entiende? Este concepto, la ley moral y una ley objetiva, existe en todos los órdenes de la vida. Existe en nuestra relación con Dios. Así que no importa lo que vos digas, no importa que vos digas yo no creo, no importa que vos digas yo rechazo esto, pero el punto central es que existe una cuestión objetiva, la ley moral, que te va a condenar igual. Yo recuerdo una conversación con un grupo de compañeros de la facultad, fuimos a un cumpleaños de un amigo, y surgió esta cuestión, esta charla acerca de la existencia de Dios. De momento yo le digo, mira, el tema es esto. Uno tiene que entender que la existencia de Dios no está sujeto a la decisión de uno. Porque generalmente es una cuestión subjetiva. Yo digo que Dios no existe. Y no considera ningún argumento. Le voy a decir lo siguiente, ya le digo. No existe argumento filosófico que pruebe la inexistencia de Dios. Esto es en serio, ténganlo presente. No existe, por más que los ateos se esfuercen, no existe un solo argumento desde el punto de vista filosófico que pruebe la inexistencia de Dios. Al contrario, usted tiene una lista muy interesante de argumentos filosóficos que demuestra precisamente la existencia de Dios. Es decir, que aún el ateo que dice que yo no creo, que Dios no existe, si a alguien le dice eso, yo le diría, ¿cuáles son tus argumentos acerca de la inexistencia de Dios? Y no te lo vas a saber dar, porque no existe, así, literalmente. Entonces, dicho esto, le digo lo siguiente. Este compañero me decía, pero para mí Dios no existe. Le digo, ¿sabe qué? Hay un problema acá. La existencia de Dios es una existencia objetiva, independientemente de tu pensamiento subjetivo. Le digo, como esta pared, le digo, vos podés negar la existencia de esta pared, pero venir corriendo y decirme si no te vas a estrolar contra esta pared. Entonces, que vos digas que no exista, subjetivamente no quiere decir que no exista. Que vos digas que mi moral, lo que yo creo, como yo quiero seguir creyendo que la cosa es así y esto no va a cambiar, por más que venga quien venga, me hable Cristo, bueno, no me interesa. Yo no creo nada de lo que me decís. Yo quiero seguir creyendo lo mío. Esto no cambia la existencia de una moral objetiva, que es la que te va a condenar, inevitablemente. ¿Se entiende el concepto? Así que quiero que entienda bien claro esta idea. Existe la obra de la ley grabada en el corazón de todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios tiene derecho de hacerlo. Él es el creador de todo. Él es el creador de de todo lo que ves y lo que no ves, y tu propio creador. Aunque no lo crea, es tu creador. Eso no cambia el hecho objetivo. ¿Ok? Y Él tiene derecho. Y Él decidió crearte, a vos y a mí, aunque hayamos nacido con una condenación por causa del pecado. Quiero decirte algo. Dios decidió crearte dándote primero la revelación de la creación para que pueda ver la deidad y el poder de Dios, pero además puso la obra de su ley, la ley moral de Dios, en tu corazón. Está. Lo que te permite conocer a ese Dios que rechazás y que negás. Y esa verdad objetiva de la ley moral objetiva de Dios es lo que te va a condenar, o lo que ya te condenó por el hecho de rechazar a Cristo. ¿Se entiende la idea? Pero quiero que termine con este concepto y entienda bien esto. Aunque usted no crea en el sistema judicial, aunque para usted toda la policía, las fuerzas de seguridad son corruptos, son todos delincuentes, aunque para usted lo único vale la ley que yo establezco, el día que cometas un delito
que desarrolle un acto que significa quebrantar la ley objetiva de una nación, te van a mandar a la policía corrupta, te van a llevar encanado y te van a juzgar y te van a meter en cana. Estados Unidos es un prototipo, si se quiere, de este ejemplo. Porque allá en Estados Unidos, usted entienda que Estados Unidos es un país que nació rechazando al rey. Porque tenía un conflicto con el rey de Inglaterra, comenzó con el tema de los impuestos sobre los bienes que produce en las 13 colonias, y ellos desarrollan un sistema donde, digamos, rechace todo lo que significa una autoridad permanente y un poder absoluto como el rey. Entonces adopta, es el primer mundo que adopta un sistema democrático, un sistema republicano, que por definición hay división de poderes y por definición hay rotación de lo que está en el poder. Y la cultura norteamericana se desarrolla con rechazo a todo lo que significa una autoridad que te viene a querer jorobar la paciencia. Y es muy común en Estados Unidos este conflicto. Comunidades que desarrollan sus propias leyes y entran en conflicto con las leyes federales o del Estado o de lo que sea. Y en Estados Unidos, y esto lo puede ver en muchas películas donde narra este tipo de conflictos, que a pesar de que ellos digan, esto es nuestra ley, te van a decir, vas en cana igual porque la ley de la nación dice otra cosa. Porque en películas de Estados Unidos, norteamericanas, que existen muchas veces estos tipos de conflictos. ¿Okay? Y es mírelo y vea qué interesante es esto. Usted puede rechazar lo que quiera de la ley moral de Dios, pero esa ley moral te va a condenar igual. ¿Se entiende la idea? Entonces, dicho entonces, esto simplemente para terminar. Haga lo que quiera con su vida, crea lo que quiera, acepte, rechace lo que quiera. Pero eso no va a cambiar el hecho de que la ley moral de Dios, la justicia de Dios te condena y va a haber un castigo eterno en el infierno por causa de nuestro pecado. Y recuerden esto, usted va a llegar a esa instancia si no creer en Cristo, ya con la condenación, con la condena escrita. Lo que Dios simplemente te va a decir, te va a considerar las circunstancias del tipo de condena que vas a recibir, o el nivel de castigo si se quiere, pero el castigo va a ser inevitable. Y voy a decir, pero pastor, algún día este cuerpo desaparece, pero quiero decirte algo. Existe, dice la Biblia, la resurrección para vida y para condenación. Un día vas a resucitar y vas a ser arrojado al infierno de castigo eterno. Y yo conozco gente que está en la cárcel y me dice, qué estupidez, no sé qué pensaba cuando decidí cometer tal delito. Y usted va a pasar por la eternidad preguntándose, ¿por qué es que rechacé la oportunidad de creer en Cristo? Espero que no ocurra con usted eso. Y aproveche este tiempo que Dios le está teniendo la gracia de la salvación y pueda creer en Cristo como su Salvador personal. ¿Amén? Ok. Un hermano, Dani, ahora.